Bienvenidos a Voces en la Oscuridad, un podcast dedicado a recordar aquellas obras literarias de nuestro país, El Salvador. Aquellas obras que necesitan ser recordadas y traídas hasta los días de hoy, para que las futuras generaciones de jóvenes conozcan o tengan un pedacito de lo que fue de la historia nuestra. Y este podcast está presentado por su servidor, Sebastián Alejandro Romero Rivera, Alexandra Ortiz, Maylin Gabriela Villalobos Flores y Abril Valladares Mazariego. Y antes de ir al contenido en bruto que se planea abordar en este episodio, me gustaría dar un preámbulo a lo que es el episodio de hoy. Pues me quisiera enfocar en aquella generación de escritores que marcaron a El Salvador durante el siglo XX. Aquellos escritores que dejaron su huella a través de la historia y dejaron sus obras para que sigan viendo la historia que hubo en El Salvador. Y todo esto con un carácter social crítico, porque el contexto que abarca nuestro país durante esas décadas es muy importante, ya que está marcada por la persecución política, la violación de derechos humanos y que constantemente estuvo atentando contra la vida de la población de nuestro país. No solo la civil, sino también la que estaba más enfocada en el área rural y siendo más puntuales en el área indígena. Estos escritores mostraron la realidad que era El Salvador y su realidad a través de la literatura. A este grupo de literarios se les conoció como la generación comprometida, aquella generación que estaba comprometida con la realidad que abarcaba en El Salvador, que fue desde la década de los 50 hasta la década de los 80. Cierra los ojos por 5 segundos, imagina todo lo que escribes en tus redes sociales. Cada pensamiento o crítica pudiera costarte la vida o el exilio. ¿Qué escribirías? ¿Te quedarías en silencio? Eso no es una distopía, era la realidad de El Salvador en la década de 1950. Hoy vamos a descubrir cómo la literatura dejó de ser entretenimiento para convertirse en una trinchera. Entrar en este periodo de la historia contemporánea de nuestro país es entender que en El Salvador la poética y la política están trenzadas. Escritores como Roque Dalton, Manlio Argueta o Italo López Vallecillos decidieron que no podían quedarse en el arte por el arte, mientras el pueblo sufría bajo dictaduras militares. Como bien señalan los investigadores Canales y Martínez, estos autores convirtieron la poesía y el ensayo en mecanismos de denuncia viva. No nos dejaron datos fríos, nos dejaron emociones. Su literatura visibilizó las injusticias estructurales y la represión que azotó el país desde 1950 hasta finales de los 80. La palabra se volvió su arma más poderosa. El académico Rafael Valdovinos dice que estudiar esta literatura nos obliga a hacer una relectura crítica de nuestro pasado. Y aquí viene mi segunda pregunta para ti, que me estás escuchando en este momento. Si hoy, en pleno año 2026, tuvieras que escribir un poema o una canción sobre la realidad de tu entorno actual, ¿de qué hablarías? Al rescatar estas voces, nosotros, los jóvenes de entre 18 y 25 años, hacemos algo más que cumplir con una tarea. Conectamos de forma empática con nuestra historia. Descubrimos que El Salvador que pisamos hoy fue moldeado por la valentía de sus textos. La generación comprometida ya hizo su parte. Ahora te toca a ti pensar. ¿Cuál es tu compromiso con la historia de tu país hoy? Si queremos entender cómo la literatura salvadoreña retrató la historia del país, basta con observar algunas de las obras más representativas de sus autores. Comencemos con Alberto Masferrer y su ensayo Minimum Vital. En esta obra, Masferrer propone que toda persona debería tener garantizadas condiciones básicas para vivir, con dignidad, como alimentación, educación, vivienda, salud y trabajo. Más que una propuesta económica, es un llamado a construir una sociedad más justa y humana. Sus ideas fueron tan influyentes que inspiraron a muchos escritores y pensadores que buscaban transformar la realidad salvadoreña. Otro autor fundamental es Alarrey, especialmente con su obra de Cattleya Luna.
En ella ofrece una interpretación distinta sobre los acontecimientos de 1932, conocidos como la Matanza. Mientras muchas versiones explicaban el levantamiento únicamente desde una perspectiva política, Salarrué pone el foco en las comunidades indígenas y sus líderes locales. Con esta obra reivindica la identidad indígena y nos invita también a comprender ese episodio como una tragedia humana y cultural, además de un conflicto político. También destaca Claudia Lars, una de las voces poéticas más importantes de El Salvador. En Tierra de Infancia reconstruyen los recuerdos de su niñez y describe con sensibilidad los paisajes, las costumbres y la vida cotidiana del país. A través de esa mirada nostálgica, la autora transmite el profundo amor por la tierra salvadoreña y la importancia de preservar la identidad nacional. Además, durante los acontecimientos de 1944, escribió poemas dedicados a quienes lucharon por la libertad, convirtiendo la poesía en una forma de memoria y esperanza. Finalmente, no podemos hablar de esta época sin mencionar a Roque Dalton. Entre sus poemas más conocidos está Poema de Amor, donde rinde homenaje al pueblo salvadoreño, a los campesinos, los trabajadores, los migrantes y todas aquellas personas que, a pesar de las dificultades, construyen el país día con día. Otro de sus textos más conocidos es Como tú, un poema que recuerda que el poeta no está por encima de los demás, sino que comparte las mismas luchas, preocupaciones y esperanzas de su pueblo. En ambas obras, Dalton utiliza un lenguaje cercano para denunciar las injusticias sociales y expresar un profundo compromiso con El Salvador. El artículo señala que su poesía unió el arte con la acción política, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la literatura salvadoreña del siglo XX. Al leer estas obras entendemos que cada autor encontró una forma distinta de contar su historia. Masferrer propuso la justicia social. Salarrué rescató las raíces indígenas. Claudia Lars preservó la memoria del país desde la sensibilidad poética. Y Roque Dalton convirtió la poesía en una herramienta de reflexión y compromiso. Juntas, estas obras nos muestran que la literatura salvadoreña no solo cuenta la historia de El Salvador, sino que también invita a comprenderla y a transformarla. Al llegar al cierre de este episodio, me quedo con una idea que creo que resume todo lo que hemos compartido hoy bajo el concepto de voces en la oscuridad. A menudo pensamos en la literatura como algo que ocurre bajo la luz de la reflexión académica o en la comodidad de una biblioteca. Pero al analizar nuestras propias letras, nos damos cuenta de que la literatura salvadoreña es, en esencia, un acto de rebeldía contra el silencio. Hemos hablado de cómo escribir, de cómo contar nuestra historia. No es un acto pasivo, es precisamente encender una luz en medio de la penumbra. Nuestra literatura ha sido históricamente el vehículo para rescatar esas experiencias que por una razón u otra el olvido o el estigma intentaron mantener en la sombra. Esas voces en la oscuridad son los que nos permiten hoy, como sociedad, mirar de frente nuestras cicatrices, nuestras dudas y también nuestras victorias más silenciosas. Cuando nos preguntamos por qué es necesario seguir leyendo, ¿por qué es necesario seguir creando? La respuesta se vuelve evidente. Lo hacemos para no permitir que nuestra memoria se apague. Cada página, cada verso y cada relato salvadoreño es un recordatorio de que existimos, de que sentimos y de que aunque el entorno a veces parezca difícil de comprender, siempre habrá una voz que se atreva a nombrar la realidad. La literatura ha sido nuestra forma de decir, estamos aquí, nuestra historia importa. Al terminar esta charla, nuestra invitación es que ustedes no se conviertan solo en receptores de esas voces,
sino en sus portavoces. Que la próxima vez que se enfrenten a la oscuridad de la incertidumbre o del olvido, recuerden que tenemos todo un legado literario que nos sirve de faro. No dejemos que estas voces vuelvan a las sombras. Mantengámoslas vivas a través de nuestra lectura, de nuestra curiosidad y de nuestro compromiso, por seguir contando lo que somos. Muchas gracias por acompañarnos a explorar estos rincones, por navegar con nosotros en este espacio de reflexión y por darle valor a nuestras letras. Esto ha sido Voces en la Oscuridad, el espacio donde la literatura se encuentra con nuestra identidad. Soy Maylin Gabriela Villalobos Flores. Alexandra Ortiz. Sebastián Romero. Y Abril Valladares Mazariego. Y ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes. Hasta la próxima.